Había estado cerca del viejo olmo doblado donde noté la pequeña mano blanca que emergía del suelo. Una serie de robos ocurridos en nuestra zona nos habían puesto nerviosos. Cuando escuché sonidos de peleas en los bosques circundantes alrededor de nuestra casa temprano esa mañana, mi escopeta fue rápidamente cargada y colocada en la mano. Las puntas de las hojas ya habían comenzado a oscurecerse y marchitarse en los árboles de color verde brillante, y algunas incluso habían caído al suelo con la suave brisa de la mañana. Rocky había abierto el camino, moviendo la cola en el aire y arrastrando la nariz por el suelo, tan ansioso como yo por proteger nuestro hogar. Me alertó con un ladrido, habiendo captado el olor de algo. Mis ojos se habían desviado por el suelo, antes de ver el objeto desconocido entre las largas y ondulantes hierbas. Entrecerré los ojos durante unos minutos antes de distinguir una forma humana. Mi corazón casi explotó dentro de mi pecho. La escopeta había caído al suelo mientras corría hacia adelante para sacar la pequeña forma de las ramitas en las que había sido enterrada. Me encontré agarrando la manita rígida de una pequeña muñeca. Dos orbes vidriosos de color marrón me miraban desde un rostro de porcelana pálida, enmarcado por pestañas largas y rizadas. Su largo cabello rubio rojizo estaba recogido en elaborados rizos que caían sobre las mangas abullonadas del vestido rosa de estilo victoriano que llevaba. Sus labios rosados se curvaron en una sonrisa enigmática, como si supiera algo que nadie más sabía. A pesar de algunas motas de suciedad en su falda y algunas ramitas adheridas a su cabello brillante, estaba en condiciones casi perfectas. Debería haber estado sentada en el estante de alguna tienda de antigüedades, entre un jarrón min y unos libros polvorientos encuadernados en cuero. No podía imaginar quién lo arrojaría aquí. Había sido una niña típica. Mi infancia había estado consumida durante mucho tiempo por el amor por las muñecas. Barbies, Bratz, American Girl y Polly Pockets habían poblado mi habitación, cubriendo la superficie de cada repisa y cómoda. Los mejores días de mi vida habían sido cuando mi abuela me dejaba jugar con algunos de sus mayores tesoros cuando subía a su casa. Pasaría horas deslumbrada por sus rostros perfectos y frágiles y sus vestidos largos. El que encontré aquí habría encajado perfectamente en su colección. Mientras mi dedo trazaba el suave contorno de su mejilla sonrosada, cálidos recuerdos me inundaron de aquellos tiempos dulces y más simples en los que la mayor preocupación que había tenido era romper accidentalmente uno de ellos. Sentí que resurgía el mismo impulso infantil, llevarme a casa a la pequeña muñeca solitaria para vivir conmigo. Sin embargo, mi novia, Enid, no estaba muy contenta con ello. «Quémala», fue lo primero que pronunció cuando la vio apoyada en nuestra repisa de la chimenea. Solo puse los ojos en blanco ante sus palabras. «Es una muñeca, cariño, no un monstruo. Parece que debería estar encerrado dentro de una vitrina», se burló, de esas que dicen, no abrir bajo ninguna circunstancia. Esta no es una película de terror. Esto es la vida real. Bueno, parece que esa cosa salió de la primera. Ella se alejó con un estremecimiento de disgusto apenas reprimido. «Estoy consiguiendo las cerillas». Ella murmuró. «Si haces eso, me divorciaré». Respondí. Hizo una pausa mientras salía por la puerta, mirándome por encima del hombro con una expresión inexpresiva y una ceja arqueada hacia arriba. «Por favor, sabes que nunca podrás dejarme. Soy lo único que te impide suicidarte. Si no estuviera aquí, probablemente estarías invitando a cenar a un extraño con una máscara de hockey y un machete en este momento». Sacudí la cabeza riendo. Por más cáustica que pudiera ser Enid, nunca podría dejar de amarla, ni siquiera por un segundo. Ella era mi mejor amiga. Ella siempre fue la inteligente, ahora lo sé. Aún así, mirando la muñeca, no podía entender que la había puesto tan nerviosa. Solo sentí una oleada de protección materna hacia sus pequeños y delicados rasgos. Siendo una niña enorme en el fondo, o simplemente una idiota demasiado sentimental, decidí darle un nombre, en honor a mi muñeca favorita cuando era niña, Samantha. Probablemente fui el único en la casa que la acogió. Rocky, que normalmente lamía la cara de cualquiera que tuviera pulso, se encogía de miedo frente a la puerta de la habitación donde estaba Samantha, y ninguna cantidad de persuasión lograría que entrara. Incluso Kiwi, nuestro periquito, que golpeaba a cualquiera, permanecía en silencio en su jaula cada vez que el muñeco estaba presente.
Enid todavía se negaba a acercarse a ella. No podía entender por qué todos estaban tan aprensivos. Todas esas historias de terror sobre muñecas me habían parecido tan ridículas cuando la mía no me había dado más que alegría. Para mí, a ella no le pasaba nada. Samantha era una muñeca y nada más. Había pasado casi una semana desde que encontré a Samantha debajo del árbol cuando Enid me sacó de un sueño reparador. Escuché algo abajo, siseó, con los ojos brillando de pánico. Nos sentamos allí, escuchando cualquier cosa, y solo el sonido silencioso de nuestra respiración rompía el silencio. Entonces lo oímos, un golpe fuerte y distintivo procedente del piso de abajo, como si algo se cayera. Pensamientos de intrusos con pasamontañas queriendo robar nuestros objetos de valor resurgieron en mi mente. Abrí la puerta del dormitorio y ya estaba bajando las escaleras, yendo directamente hacia el armario cuando escuché el sonido nuevamente, desde la sala de estar. Vi algo pequeño en el suelo. Después de dar unos pasos vacilantes hacia él, de repente se volvió familiar, largos rizos rubios rojizos cayendo sobre su rostro. Samantha. Debió haberse caído de la repisa de la chimenea durante la noche. Quité un rizo suelto de su impecable rostro y sus ojos brillaron hacia mí. Kiki temblaba en un rincón de su jaula. Plumas de color gris azulado se encendieron cuando me vio ponerla de nuevo. Saltó hacia atrás lo más que pudo en su plataforma oscilante para pájaros y dejó escapar un graznido grave. Está bien, Kiki, Samantha es solo una muñeca. Ella no te hará daño. Sentí como si todos a mi alrededor se estuvieran volviendo locos. Samantha era un objeto, no había manera de que pudiera lastimar a nadie. Entonces, ¿por qué tenían todos tanto miedo? Una mañana, me desperté y vi el cuerpo inerte de Rocky tirado en el rellano del dormitorio. Cuando le di la vuelta, vi la espuma blanca que salía de su boca. Habíamos roto algunos límites de velocidad en el camino para llevarlo al veterinario, pero cuando llegamos, ya era demasiado tarde. El veterinario había suspirado, con cara solemne. Habíamos llevado a Rocky a controles desde que era un cachorro, así que entendía nuestro dolor. Él había estado tan confundido como nosotros. La única explicación racional que pudo encontrar fue la mordedura de una viuda negra. Esa noche, Enid y yo nos sentamos juntas y lloramos como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. No solo habíamos perdido una mascota, habíamos perdido a un mejor amigo. Lo enterramos en el patio trasero, donde siempre podíamos verlo retozando desde las ventanas de la cocina. Simplemente no tenía sentido. En todo el tiempo que vivimos en esta zona, no había habido arañas viudas negras. Pero Rocky estaba muerto. Eso no me impidió llamar a un exterminador el día después de que lo enterramos. Entre Rocky y los rasguños que empezaba a escuchar abajo, supe que tenía una razón bastante válida. Después de prácticamente destrozar nuestra casa y registrar cada grieta y hendidura, el exterminador había negado con la cabeza. No encuentro ningún refugio, admitió. Parece que no hay arañas. ¿Estás seguro de que fue la mordedura de una viuda negra? Tiene que haberlo, protesté. Nada, admitió. Todo el lugar es prácticamente hermético. A Kiki no le estaba yendo mejor que a nosotros. Se negó a comer y se encogió de miedo en un rincón de su jaula. Ya no chirrió ni habló, sino que cambió entre el silencio y los gritos. El suelo de papel de lija de su jaula de pájaros estaba lleno de sus propias plumas ensangrentadas que se había arrancado, y su cuerpo estaba salpicado de dolorosas manchas rosadas. Él y Rocky siempre habían sido cercanos, hasta el punto de incluso sentarse sobre su espalda. Pensé que era su propia forma de llorar. Con el dolor de perder a Rocky aún vivo en mi corazón, recurrí a Samantha en busca de consuelo. Encontré mis dedos pasando por su suave cabello y acariciando su piel fría y rígida. Cada vez que miraba esa boquita respingona, todo volvía a estar bien. Probablemente yo era el único que podía soportar estar cerca de ella. Joder, ¿puedes simplemente poner esa cosa en el ático? Me asusta muchísimo. Espetó Enid. Ya podía sentir su mueca de disgusto ardiendo en mi espalda hacia Samantha. Dejé el trapo que había estado usando para pulirle la cara y me volví hacia ella. Oh sí. Ella simplemente está sentada allí y luce adorable, eso es realmente inquietante.
A diferencia de las otras veces que habíamos tenido esta conversación, el ceño fruncido que tenía Enid no desapareció de su rostro. Lo digo en serio. Odio mirarla. Puedo sentir sus ojos seguirme por la habitación. No sé en qué dimensión consideraría adorable esa cosa. Déjalo estar, ¿quieres? Ella es solo una muñeca. No quise decirlo con tanta dureza, pero el daño ya estaba hecho. El labio superior de Enid se curvó en una mueca y salió de la habitación con un gesto despectivo con la mano. Enid, espera. Pero ella ya se había ido. Enid también estaba sufriendo, necesitaba tiempo para recuperarse de lo que había sucedido. Sabía que era Samantha la que estaba provocando una ruptura entre nosotros y, por mucho que la adorara, no estaba dispuesta a poner una muñeca sobre la mujer que amaba. Empecé a sopesar mis opciones. Idey era un buen lugar. Aunque no era exactamente impecable, sabía que podía conseguir un buen dinero por Samantha. Esa noche la pasé sin dormir como la anterior, con los ojos recorriendo la habitación hasta la espalda de Enid que yacía a mi lado. Mi piel se puso rígida por la atmósfera fría entre nosotros, preguntándome cuándo se derretiría. Me había recostado en mi almohada, mis ojos a punto de cerrarse, tratando de descansar finalmente cuando escuché el mismo ruido y rasguños. Para mí era un ruido blanco en esta etapa y estaba a punto de quedarme dormida cuando se escuchó un sonido que pareció hacer eco en mis huesos. Una niña riéndose. Salí de esa habitación como una bala. Cada crujido de la escalera me hacía estremecerme, pero me obligué a bajar, decidido a demostrarme a mí mismo que era solo mi propia imaginación privada de sueño. No había manera de que pudiera haberlo escuchado. Con el teléfono en la mano, me guié hasta el interruptor de la luz del pasillo. Mi pecho se hundió cuando la luz entró, revelando todo donde debería haber estado. Parecía que Enid y yo éramos las únicas dos personas en la casa. Con mi propia curiosidad, satisfecha, estaba a punto de regresar escaleras arriba hacia la comodidad de una cama cálida cuando algo pequeño se escabulló entre mis pies hacia la oscuridad de la sala de estar, tan rápido que era solo una mancha confusa de extremidades. Me quedé allí, mis oídos captaban el más mínimo movimiento de lo que fuera que se movía allí. Tragué. Después de recorrer las paredes en busca del contorno distintivo del interruptor de la luz, recurrí de nuevo a la luz de mi teléfono. Cuando la luz pasó sobre la jaula de Kiki, noté que las puertas estaban abiertas, o más bien no estaban, porque algo las había arrancado. Kiki no estaba a la vista. Brillando a mi alrededor, algo plateado apareció ante mi vista. Estaba suspendido de todas las superficies de la habitación, arrastrándose desde la parte superior de la repisa de la chimenea hasta las paredes en largos hilos como una gasa. Un movimiento retorcido distrajo mi atención y la linterna de mi teléfono reveló a una Kiki temblorosa suspendida en un capullo. Las articulaciones de mis rodillas se bloquearon. Algo cayó del techo, colgando de un hilo como una marioneta demente. Sus diminutos brazos estaban abiertos hacia mí y su cabeza caída. Su largo cabello rubio rojizo caía como un velo sobre su rostro. Sabía que, o más bien quién era, pero todavía no podía creer lo que estaba viendo. El cuello de Samantha crujió, ojos marrones fijos en mí. Solo pude observar cómo 8 largas piernas negras se desplegaban desde el desgarro en la parte delantera de su vestido. Se extendían al menos 2 pies hacia afuera, más que el resto de su cuerpo. Sus impecables rasgos de porcelana se abrieron formando quelíceros dentados, vibrando con un silbido bajo y ya goteando veneno. «Bebé». La voz intrusa me aterrorizó más que lo que tenía delante. Al darme la vuelta, vi a Enid parada frente a mí, frotándose los ojos para quitarse el sueño mientras entrecerraba los ojos en la oscuridad. Sus ojos se abrieron cuando distinguió lo que había dentro, el color desapareciendo de su rostro. Su boca se abrió mientras permanecía allí, paralizada por el miedo. ¿Qué carajo? Antes de que pudiera terminar, Samantha había caído al suelo, deslizándose sobre su vientre a la velocidad del rayo antes de abalanzarse sobre ella. En cuestión de segundos, tenía a Enid inmovilizada contra el suelo, quien gritaba y luchaba por contener sus mandíbulas. Una repentina explosión de adrenalina alimentada por el miedo me sacó de mi shock. Corrí hacia el armero, luchando por cargar las balas mientras sus gritos resonaban a solo unas pocas habitaciones de distancia. Cuando finalmente los instalé en la cámara, corrí hacia atrás y encontré a Samantha a centímetros de hundir sus dientes afilados en la piel de Enid.
Apunté el cañón hacia la diminuta cabeza con mis manos temblorosas. Cuando mi dedo se cerró alrededor del gatillo, una breve imagen de Rocky pasó por mi mente. La fuerza del disparo hizo volar a la criatura casi 1 metro en el aire, antes de aterrizar en la entrada de la sala de estar. Corriendo hacia mi novia, tomé su cuerpo tembloroso en mis brazos. Está bien, se ha ido. Respira, cariño, respira. La abracé en ese momento como si nunca la fuera a dejar ir. De repente se puso rígida en mis manos y mi corazón dio un vuelco. Su cabeza estaba inclinada hacia la puerta de la sala de estar, con una mano en su boca quejumbrosa. Al mirar hacia arriba, vi la pequeña forma que se elevaba lentamente desde el suelo. Samantha nos miró fijamente con un único y frío ojo muerto, el lado derecho de su cara casi completamente arrancado, dejándolo como una media luna deformada. Antes de que ninguno de nosotros se diera cuenta, ella ya estaba corriendo hacia nosotros. Cerré los ojos y abracé a Enid, preparándome para lo inevitable, esa risa horrible a nuestro alrededor. Los abrí para encontrarnos a los dos todavía vivos, con el clic de sus extremidades retorcidas desapareciendo en la habitación de al lado. La confusión de todo dio paso al miedo puro cuando me di cuenta de la verdad. La puerta del perro. Me puse de pie y corrí tras el sonido. Veo el contorno en miniatura de su forma junto a la solapa, sostenida en alto por sus extremidades arácnidas. Su cabeza se giró hacia mí, todavía con esa dulce sonrisa, una que ahora me revolvía el estómago. Luego, con una última risita, se empujó antes de que pudiera alcanzarla. Me encontré tirada en el suelo, aferrándome a nada, el frío abrasivo del aire nocturno golpeando mi cara con cada movimiento de la trampilla de aluminio, y Samantha había desaparecido hacía mucho tiempo entre la sombra de los árboles. Después de quitar la red, encontramos a Kiki, de alguna manera todavía viva. Pero se negó a abandonar la seguridad de su jaula. Estaba tan callado que teníamos que controlarlo de vez en cuando para asegurarnos de que no estaba muerto. Enid y yo intentamos continuar con nuestra rutina normal. Ninguno de nosotros sabía cómo abordar lo sucedido en los primeros días después del incidente. Mi mente a menudo vuelve a esa noche en la que se deslizó entre mis dedos. Todavía no sé qué fue lo que encontré en esos bosques y lo solté por el mundo, pero no creo que quiera descubrirlo. Ahora el arma nunca está lejos de mi alcance. Enid también se está recuperando. Hemos ido aprendiendo a hablar de ello y sus pesadillas son cada vez menos frecuentes. Aún así, eso no le impide estremecerse cada vez que ve una muñeca en una película o en la televisión. Ni siquiera puede decir la palabra sin que le asalte un temblor. Ahora tiene una razón para tenerles miedo. Yo también.